gracias amigos y amigas televidentes, gracias por estar con nosotros. Siempre, pues gracias por las felicitaciones del 47 aniversario de Bolsa de Noticias. Muchas gracias por todos esos mensajes alentadores y que nos comprometen a seguirles informando con objetividad, con profesionalismo, sin sesgo. En estos momentos de convulsión en Nicaragua, nosotros somos un medio que está informando y registrando la historia. No damos espacio a todas las corrientes políticas, razas, credos, religiones, sin exclusiones. Bueno, y hoy vamos a estar hablando 18 de mayo, día del natalicio de Augusto C. Sandino, fundador de las primeras cooperativas en Nicaragua. Vamos a estar hablando con Ariel Bucardo, él es presidente de CONACOP. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, y me uno a todas las felicitaciones que han tenido por la fundación de ese medio de comunicación tan importante como es la Bolsa de Noticias, ya 47 años, ya dice bastante, debe ser uno de los medios de comunicación escritos con mayor tiempo de estar en el mercado. Sí. Muchos han nacido y han desaparecido y la Bolsa de Noticias pues se ha mantenido aquí. Yo recuerdo de tu papá, sí. No sé, creo que fue el fundador de la Bolsa de Noticias. Sí, él fundó la Bolsa de Noticias. Bueno, felicidades a todos ustedes por ese gran esfuerzo que han tenido por mantener informada a la población y gracias por darnos la oportunidad también de poder hablar sobre un tema tan importante para la economía del país, desde el punto de vista social también y desde el punto de vista organizativo y gremial de Nicaragua, este legado que nos dejó Sandino. Gracias, Ariel. Entonces, quería que nos hablara, bueno, sobre el natalicio y precisamente Sandino era uno de los promotores del cooperativismo. Sandino, creo que es importante señalar, en muchos escritos de él y entrevistas, planteó la necesidad de organizar a la gente. En ese entonces, él se refería bastante a la organización del sector campesinos, de los obreros y los campesinos en ese entonces. Y al final no dejó, lo planteó y lo llevó a la práctica. Él, como todos recordaremos o recordamos en los escritos y en entrevistas con estos periodistas mexicanos, él dijo que se inclinaba en Nicaragua por la creación de un régimen de cooperativas, donde Nicaragua tenía todas las condiciones desde el punto de vista productivo, en aquel entonces hablaba, para producir todo. Él hablaba de que aquí podíamos producir todos los alimentos que Nicaragua necesitaba y que inclusive en las montañas donde él se movía, con su gente que se movía, ahí tenía de todo. En uno de los escritos que leí, él decía, lo único que aquí no estamos produciendo en la montaña es sal. Después todo lo producimos, aquí producimos los vegetales, aquí podemos pescar en los ríos, podemos tener leche, carne, tenemos maíz, los frijoles, todos los productos que necesitaba la población para comer, y él planteaba la necesidad de organizarlo, de organizar a esa gente de tal forma que le permitiera no solo producir para su autoalimentación, sino también planteaba cómo organizarse para llevar esos productos al mercado. Y entonces dijo, creo que la mejor forma de hacerlo, ya con su experiencia que había tenido en México y con otras experiencias que había leído, pues dijo, el sistema cooperativo es lo más indicado para hacerlo. Y Sandino se dio a la tarea de organizar cooperativas, sobre todo en las riberas del río Coco, en la profundidad de Hades y Notega, y creó varias cooperativas, y con esas cooperativas creó la primera central de cooperativas que se fundó en Nicaragua. Y logró inclusive tener su personería jurídica, y creó la central de cooperativas del río Coco, y logró gestionar en esos tiempos que se pensaba que íbamos a tener paz y que él lograría pues la pacificación del país. En un 19 de febrero crea entonces esa primer central de cooperativas en la ribera del río Coco con sus combatientes y con los pobladores de la zona. Y logra
tener su personalidad jurídica y es la Blanquita, la primer gerente de esa cooperativa. Una La mujer. Blanca Arau. Sí, su esposa, la Blanquita Arau, la primera gerente de la cooperativa y logra ponerla a operar y como decimos, aquí vamos a producir de todo. Y con esa fundación pues se crea la primera cooperativa legalmente en nuestro país y por eso es que la Asamblea en el año 2012 aprueba una ley designando o creando o enunciando o aprobando que el 19 de febrero de cada año se conoce como el Día Nacional del Cooperativismo en Nicaragua en honor a la primera cooperativa que fundó Sandino. Y por eso celebramos todos los 19 de febrero como el Día Nacional del Cooperativismo, donde hacemos actos nacionales, pero también se hacen actos en los distintos departamentos y las cooperativas en sí lo celebran, porque ahí está la piedra del cooperativismo en Nicaragua. No podemos decir que es el cooperativismo a nivel internacional, porque sus fundadores pues, fueron allá en Inglaterra, en ese pueblito, en ese pueblo aquel entonces conocido como Rochdale, donde se juntaron los trabajadores textileros para fundar la primera cooperativa allá por 1840. Y se funda la primera cooperativa y ahí se crean los principios del cooperativismo. A nivel internacional siguen vigentes, son 7 principios, y Sandino asume esos principios del cooperativismo internacional y los lleva a la práctica en su central de cooperativa. O sea, ese es el gran legado de Sandino. Y desgraciadamente a los pocos días es traicionado y es asesinado, y todos los miembros de su cooperativa son perseguidos y asesinados, muchos de ellos de manera atroz. Y no solo a los que crearon y fundaron y eran miembros de esas cooperativas, se da una persecución de los campesinos, inclusive se prohíbe por el régimen de Somoza en ese entonces hasta la palabra cooperativismo, porque la ligaban con temas ideológicos. ¿Verdad? Y yo recuerdo todavía, ya en los años 60, 70, que hablar de cooperativismo, yo decía que eso era hablar de comunismo, porque tenían aquí algunos conceptos como de maléfico. Y entonces no se permitía la formación de cooperativas, es decir, desde 1934 hasta ya a finales de los 70 es que se empieza de nuevo aquí a crear nuevas cooperativas, pero es producto de todos los movimientos sociales y revolucionarios que se vienen dando en América Latina, Cuba, México y otros países, que en esos programas conocidos, aquel plan de la Alianza para el Progreso que empuja a los Estados Unidos tratando de apaciguar la lucha social en América, pues se empiezan a promover algunas cooperativas por las instituciones propias del Estado, y aquí se crean algunas cooperativas que conocimos como las cooperativas de responsabilidad limitada, RL. Se lograron crear del 77 hasta el 1979 alrededor de unas 35 cooperativas, pero controladas fundamentalmente por instituciones del gobierno de la dictadura de Somoza, usando a organizaciones como FUNDE, como otras, como el Banco Nacional de ese entonces, para la promoción y para tener algún control del cooperativismo, pero no se le da una gran expansión. Ya hasta 1979, de ahí en adelante sí se le da, o sea, hay una explosión de la organización cooperativa en nuestro país. Llegamos a tener aquí a finales, o ya a principios de los 90, pues, cuando se dieron las elecciones, más de 3.000 cooperativas en Nicaragua, la mayoría de ellas agropecuarias, pero también hay muchos otros tipos de cooperativas, de ahorro y crédito, de transporte, que comienzan a surgir. A partir del 90 tuvimos una recaída, casi la mitad de las cooperativas desaparecieron,
y es después del 2007 en adelante que nuevamente crece el movimiento y hoy somos alrededor de 5.300 cooperativas en el país. Hay 5.300 cooperativas. ¿Y qué peso económico tienen? El cooperativismo en Nicaragua estamos en todos los sectores de la economía. Hay sectores en los cuales tiene mucho más peso y en otros tiene menos. Por ejemplo, en la producción de alimentos el cooperativismo es sumamente importante porque... Para el consumo básico de la población. Ahí está la producción de frijoles, la producción de maíz, hay la producción de arroz, producción de hortalizas y vegetales. El cooperativismo anda ya cerca del 40% de esa producción, sí, que es de pequeños productores. En el tema de la producción y el acopio de leche tiene un peso importante. Ya estamos acopiando y comercializando alrededor de 1.300.000 litros de leche todos los días, de los 4 millones que se producen en el país. La mayor parte de acopio y de frío de la leche lo hacen las cooperativas y también la comercialización, tanto para exportar como para el consumo nacional. Y no solo leche, pues ya la transformación de la leche en queso, en crema, en quesillo, en otros productos hemos avanzado muchísimo. Y hay sectores que la mayoría de los servicios está en manos de cooperativas. Aquí el transporte mayoritariamente es cooperativo, el transporte público anda alrededor del 90% del transporte público es cooperativo, tanto en taxis como en buses. Entonces es decir que ha venido teniendo mucha importancia y un gran peso del movimiento cooperativo en nuestro país y con dificultades, porque hay que señalarlo que tenemos muchas dificultades, pero sí hemos venido avanzando. ¿Tienen ya cooperativas que se han dedicado a la exportación? Sí, por ejemplo, en café las cooperativas producen cerca de 1 millón de quintales al año y ya exportamos más de 500.000 de quintales. Las propias cooperativas. ¿A dónde lo están exportando? Bueno, exportamos al Japón una buena parte, a Europa exportamos y también a Estados Unidos. Y hemos hecho un esfuerzo por tratar de llevar algún café también al mercado nacional, porque desgraciadamente las exportaciones de nuestro café es todavía en grano como materia prima. El mercado internacional trata de no comprar el café ya molido y empacado, porque ese es el gran negocio de ellos. Sabes que un quintal de café nuestro produce alrededor de 6.000 tazas de café. Ajá. Y no hay en ninguna... Alto rendimiento. Ya cuando lo tostás y lo molés y lo convertís en bebida, un quintal de café te produce alrededor de 6.000 tazas y dependiendo del tamaño puede ser hasta 8.000 tazas de café. Y no hayas una taza de café en menos de $1 en ningún lado. Sí. Y a nosotros nos los pagan en materia prima a 100 y pico de dólares el quintal. ¿Y cómo están con el financiamiento a las cooperativas? Ese es el talón de Aquiles más difícil que tenemos. Tenemos que señalar que las instituciones financieras, la banca ha cerrado las puertas casi total al movimiento cooperativo. Lo único que hemos logrado y que gracias o sea, más de 5.000 cooperativas no tienen financiamiento. Por parte de la banca nacional casi no tienen, son muy pocas, poquísimas, pero sí hay que señalar que hay organismos internacionales y empresas comercializadoras que se han venido acompañando a varias de estas cooperativas. Pero la banca como tal, la banca comercial privada, no está abriendo las puertas al movimiento cooperativo. Inclusive hay fondos. Teniendo un peso importante en la economía. En la economía. Y esto no solo es para el movimiento cooperativo, para el sector agropecuario. Si nosotros vemos cómo está distribuida la cartera de crédito de la banca para el sector agropecuario, es el sector donde menos colocan. Y está más para el consumo. Está más para el consumo, hay más para carros a veces que para la producción. Y todos sabemos que la economía del país está sustentada y su base fundamental es el sector agropecuario, tanto para el consumo nacional, pues que gracias a ese gran esfuerzo de los productores y sobre todo de los pequeños, pero también de grandes productores, pues aquí no nos hace falta la comida, tenemos nuestra
canasta básica agropecuaria asegurada, y también es lo que más divisas nos genera con nuestras exportaciones. La ganadería es el mayor productor de divisas en exportación. Cuando juntamos carne, leche y otros subproductos de la ganadería, el café y otros productos, y en la generación de empleo. Pero no lo ve así la banca. Claro. Debe de haber una solicitud, ¿verdad?, nacional para impulsar a la banca a que estos financiamientos. Sí. Bueno, Ariel Buscardo, muchas gracias. Ha sido muy importante sus declaraciones sobre el sector cooperativo en Nicaragua. Precisamente el 18 de mayo, en el día del natalicio de Sandino, que fue uno de los primeros promotores del cooperativismo en Nicaragua. Ariel Buscardo fue ministro agropecuario, ministro de Nicaragua, y también es el presidente de la CONACOP, sí, el Consejo Nacional de Cooperativas de Nicaragua. Sí. Bueno, muchas gracias, y decirle a Sandino que su cooperativa la hemos multiplicado por 1000 y que ahí está su más de 5.000. Más de 5.000, que no fue en vano su esfuerzo, y que ahí están todos los sectores ahora multiplicando ese legado que nos dio Sandino. Bueno, muchas gracias, amigos y amigas televidentes, y continúen informándose con sus noticieros 23.